Muy bien, el que sigue. El Joker. El Joker. Otro de serrucho. ¡Corre! Esta, de regreso, ya. De regreso. Ay, la cara de Oscar. Bien. Llevo 7, me falta una serrucho. No sé, 2 palabras. 7. De serrucho aquí, de serrucho aquí. El último, el del gane. ¿A los cuántos es? Ahí está, mira. El que primero que se quede 8, el primero que se quede Abre tus ojitos. Búscale el dulce. Vamos, no puedes decir que Vamos, ¿y qué? Apúrale, que casi me saca. Vamos. Es el último, Damián, el del gane. Tú puedes. Ya casi. Con la lengua. Ya, hija, ya. Agárralo. Muérdelo. Acá. Agárralo con la boca. Ya lo tengo. Ya. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Tiempo! Comen muchísimo, entonces vamos a prepararnos, hermanos. ¿Listos? Vamos a contar. Necesito ayuda aquí. ¿Nos cuentan lo decidieron unánimemente? Por si no sabías. Ojeras, lengua, ojos, lengua, nariz, cabello, nuca, abrazo. Los van a copiar. Vámonos, de volada. Ay, qué asco. Abójenle. Comprende, Manuel nunca ha dado un beso. Se va a caer fuera del plato. Apúrenle. Ya, dale, ya. El plato, cuida el plato. ¿Qué haces? Pues espérense, no pueden ir. No, con la boca ya quedó ahí. No puedes meter mano, no existe.
tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tu obra y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré por siempre y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Gloria en gloria te quiero saber más de ti, Dios, cual rey quebrántame, transfórmame, créame a tu imagen, Señor. Quiero ser más puro, ver la vida como tú, saturarme de espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria a ti. Quiero saber más de él, mi Dios, cual reina altanero. Quebrántame, transfórmame, créame a tu imagen, Señor. Quiero ser más puro, ver la
Hola hermanos, gracias a Dios podemos nuevamente estar aquí para un culto más, para nuestro culto de la tarde. Gracias a Dios porque Dios nos ha prestado vida para llegar hasta el día de hoy. Gracias a Dios porque, pues sin lugar a dudas, Él ha hecho muchas cosas, nos ha llenado de bendiciones durante esta semana y tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que alabarlo, tenemos que hacerlo con alegría. Y vamos a hacer una oración, hermanos, para poner este culto en manos de Dios, para que Él sea quien tome control, para que este culto quede en sus manos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque a pesar, Señor, de que a veces no nos damos cuenta, Señor, tú siempre estás ahí para nosotros, tú siempre estás ahí ayudándonos en todo, Señor, y gracias por eso. Te queremos agradecer por este culto que nos permites tener, Señor, este domingo. Queremos ponerlo en tus manos, Señor, para que tú a través de cada canto, a través de la lectura, a través de la predicación, Señor, hables a nuestro corazón, Señor, para que tú uses cada tiempo, Señor, tú tomes el control y quites todo estorbo, Señor, toda distracción, todo nerviosismo que puede impedir que tu palabra, Señor, que tus alabanzas, Señor, lleguen de la mejor manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con alegría, a estar concentrados, Señor, a también tener ese ánimo de invitar a más gente, de compartir, Señor, de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, primer carta a los Tesalonicenses, para tener una lectura inicial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 12 al versículo 24. Lo vamos a hacer todos juntos. Ahí en sus casas lo hacen conmigo para poder leer esta lectura. Son poquitos versículos y además están cortitos, entonces lo podemos hacer todos juntos. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 24. Dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, y vamos a continuar con 2 coros más. Mismo amor, el mismo espíritu, sí, Señor, para adorarte como siempre, para adorarte corazón. Ay, Señor, comunión, perdidos cada más salvación, sin tu perdón, y mira que tú quieres, no dudes en la oración. Salvador, nosotros
somos esa gente que ayer en rumbo diferente pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos de ver, reconociendo en una vez al Dios de nuestra nación, mismo Dios, gran Señor, el mismo Padre nos amó, nos escogió para adorarle siempre, para adorarle corazón. Nosotros somos esa gente que ayer en grupos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos de Belén, reconociendo en una vez al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra la esperanza mía de venida, de vida eterna, sobre el alma, con tu fuerza sigue, busca la paz, busca la paz. Jesús, nunca hagas luchar desmayar por él. Jesús es Cristo Jesús, nunca hagas luchar desmayar por él. Dura es la lucha, difícil la tarea, de vencer. Estás conmigo hasta la misma muerte.
sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayado ves. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayado ves. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos unidos en una misma fe, y gracias a Dios también porque tenemos ese noble sostén que nos sustenta, que nos da esfuerzo para seguir adelante, que nos dice ánimo, sigue adelante, yo te puedo ayudar, aún en nuestras luchas, aún cuando nuestra alma está quizá triste o estamos cansados, Dios está ahí para darnos nuevas fuerzas y nuevo aliento. Y gracias a Dios por eso, hermanos. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en Proverbios 6 para tener nuestra lectura consecutiva. Proverbios capítulo 6, son 35 versículos. Lo vamos a leer de manera alterna, yo uno, ustedes en sus casas el 2, yo el 3, y así nos unimos en el versículo 35 de Proverbios capítulo 6. Dice así, el versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, Que has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene un poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre,
y no perderá el día de la venganza. Juntos, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplicare sus dones. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por estos proverbios de Salomón, porque están llenos de sabiduría. Son una bendición poderlos leer. Y vamos a continuar, hermanos, con 2 coros más, y después de los coros vamos a tener el tiempo de la enseñanza para que se preparen, para que preparen sus corazones y también para que quiten toda distracción, para que puedan estar concentrados durante este tiempo, hermanos. Donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde aguas no hay. Oh, Dios mío madrugada te buscaré. Dios mío madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde aguas no hay. Gloria derramada
fortalece, nunca te dejaré, levántate. Levántate y que el mundo en ti vea, que yo restauro vidas, no importa cuál sea el orden que esté en mí, esté. Mi vida di porque les amé, esté. Mi vida di porque les amé. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Doy gracias al Señor porque me permite estar en esta tarde con ustedes, compartiendo un estudio más de su bendita palabra. Sin duda que es de gran privilegio que el que tenemos como hijos de Dios, de compartir su palabra, de poderla escudriñar y compartir con otros lo que el Señor nos muestra a través de estos estudios. Y creo, hermanos, que ustedes estarán de acuerdo que como hijos de Dios que somos, gozamos de grandes privilegios. Somos, sin merecerlo, bendecidos con cada uno de esos privilegios que nuestro Padre amoroso da a cada uno de sus hijos. También estoy seguro, hermanos, que si les pregunto cuáles son algunos de esos privilegios con los que nos podemos gozar, de manera inmediata podrían mencionar varios de estos grandes privilegios que gozamos como hijos de Dios. Como por ejemplo, el poder tener el entendimiento gracias al Espíritu de Dios que mora en nosotros para poder comprender su palabra. También podríamos hablar de otro de los grandes privilegios que tenemos, el poder comunicarnos con Dios por medio de la oración. Es otro gran privilegio con el que contamos nosotros como hijos de Dios. El que Dios nos vea justos gracias a nuestro Señor Jesucristo. El tener la protección y provisión de Dios día con día, hermanos, sin lugar, que ese es otro gran privilegio y bendición con el que nos gozamos nosotros como hijos de Dios. Y muchos otros más, hermanos, que sin duda ustedes podrían agregar a esta pequeña lista. Y el recordar todos y cada uno de estos privilegios, hermanos, sin duda que deben de fortalecer nuestra fe y confianza en el Señor. Sin duda que debemos que recordarlos de manera constante es necesario e indispensable en la vida cristiana. Son como esas promesas de Dios que hemos venido viendo a lo largo de todo este año, que son estas promesas las que nos fortalecen y dan vida. Son como dice el himno, este hermoso himno de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, son apoyo poderoso de nuestra fe, serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal, y en la dura lid nos sostendrán, dice este hermoso himno, ¿verdad? Y de la misma manera, hermanos, sucede cuando tenemos en nuestra mente los privilegios que como hijos de Dios tenemos. Por otro lado, hermanos, como cristianos, debemos de llevar a cabo todo aquello que el Señor nos muestra que es necesario llevar en la vida cristiana, ya que de no hacerlo de esta manera, nuestra vida espiritual tendrá deficiencias, no será completa, no podremos experimentar todo ese gozo, todas esas bendiciones que el Señor derrama en nosotros a través de esa obediencia y esa constancia y esa permanencia en las cosas del Señor. Si queremos madurar y crecer espiritualmente, es necesario llevar a cabo lo que podríamos llamar un ciclo completo, hermanos, que es escudriñar la palabra del Señor, orar, aplicar lo que el Señor nos muestra y servir al Señor. Es todo un ciclo completo que debemos llevar a cabo si es que queremos, hermanos, madurar y crecer en nuestra vida espiritual. No hay otra forma, hermanos, de poder tener esa madurez y ese crecimiento si no llevamos a cabo cada una de las cosas que el Señor nos manda hacer como sus hijos.
Y hermanos, sin duda que como hijos de Dios tenemos grandes privilegios, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y yo creo que nadie de nosotros pudiera negarlo. Pero también, hermanos, tenemos grandes responsabilidades. Y de estas responsabilidades, hermanos, es de las que hablaremos en esta tarde con la ayuda del Señor. Pero antes vamos a hacer una oración para poner este estudio en manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos muchas gracias, mi Dios, por la bendición que nos das de estar reunidos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias también por cada uno de los hermanos que desde su hogar, Señor, están siguiendo esta transmisión. Te agradecemos por sus vidas. Te pedimos por aquellos que por alguna razón no se pudieron conectar, Señor, que tú los cuides, que los guardes en el hueco de tu mano, Señor, y que también en un futuro ellos puedan, Señor, seguir escuchando de tus palabras, Señor bendito. En tus manos ponemos este estudio, rogándote, Padre amado, por cada uno de nosotros, que quites y apartes de nuestra mente todo aquello que nos puede estorbar, que quites temores, Padre, que quites preocupaciones, que quites afanes, Señor, que quites todo aquello que no tenga que ver contigo, mi Dios, para poder concentrarnos en tu bendita palabra. De manera personal te pido que pueda ser ese instrumento por medio, Señor, del cual tú vas a hablar a mis hermanos. Todo ello lo ponemos en tus manos, dándote muchas gracias, Señor, por este servicio, en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, y ahora les invito a que vayamos allá a nuestras Biblias. Vamos a tener una lectura en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a darle lectura de los versículos ahora nada más, del 16 al 22, y vamos a hacerlo de forma alternada. Yo leo el 16, ustedes el 17, y así consecutivamente hasta el 22, hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Y dice así la palabra del Señor: estad siempre gozosos, Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No agravéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Hasta ahí, hermanos. Y bien, hermanos, como podemos ver, y como pudimos ver también en nuestra lectura inicial de nuestro servicio, de lo que nos hablan estos versículos son de los deberes cristianos. Deberes cristianos, hermanos, y deberes que cada cristiano debe cumplir, ya que como lo hemos visto, como hijos de Dios somos y tenemos grandes privilegios con los cuales nos gozamos, pero también tenemos responsabilidades que cumplir. Como cristianos, hermanos, tenemos deberes de los cuales somos responsables de llevar a cabo, nos guste o no, ya que son mandatos de parte del Señor, y que si no llevamos a cabo, hermanos, se convierten en desobediencia y como consecuencia en pecado. Pero desafortunadamente, nos suele pasar, hermanos, con bastante frecuencia, que solo tenemos presentes los privilegios, pero omitimos u olvidamos de manera constante que como hijos de Dios tenemos deberes que debemos cumplir. Desafortunadamente, las responsabilidades que adquirimos al momento de tomar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, las pasamos por alto la mayoría de las veces. Son estos nuestros deberes cristianos los que frecuentemente hacemos a un lado, hermanos. Y queremos gozarnos con esos privilegios y sin duda el Señor lo permite, pero también tenemos que ser responsables como hijos de Dios y no pasar a un lado esos deberes cristianos que tenemos que llevar a cabo, hermanos. Ahora, ¿será sencillo cumplir con estos deberes cristianos? ¿Será sencillo llevarlos a cabo día con día, hermanos? Yo creo que en la práctica diaria no es nada sencillo,
Sin duda alguna no es sencillo llevar a cabo o llevarlos a cabo. No es algo fácil de cumplir todos los días, hermanos. Estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, aunque no vivamos de esta manera, aunque no cumplamos con nuestros deberes cristianos, debemos de comprender que esto que nos pide el Señor que hagamos tendría que ser una consecuencia natural de nuestro andar espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Tendría que ser una de las características comunes de un cristiano, hermanos. El estar siempre gozoso, por ejemplo, tendría que ser una de las características principales de todo hijo de Dios. Pero desafortunadamente, esto no es así. En una gran mayoría de cristianos, esto no es así, desafortunadamente, hermanos. Muchos seguimos batallando con las mismas cosas con las que batallábamos recién que nos convertimos. Seguimos luchando con los mismos deseos, seguimos cometiendo los mismos errores o seguimos tomando decisiones sin ninguna sabiduría y sin consultar a Dios primeramente. Hermanos, muchos seguimos sin madurar, seguimos sin que haya crecimiento en nuestra vida espiritual. Somos, como dice su palabra, niños espirituales inexpertos, hermanos. Vamos a ver esto que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 12 y 13, por favor. Hebreos 5, 12 y 13, hermanos, donde la palabra de Dios nos menciona esto que somos muchas veces, hermanos, niños espirituales, inexpertos en el uso de la palabra, dice ahí. Hebreos 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Dice el 12, me permito leer el 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El 13, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Así es, hermanos. Desafortunadamente, muchos seguimos sin madurar, muchos seguimos siendo niños espirituales inexpertos, y ya hablando muchos de mucho tiempo, hermanos. Y son estas mismas luchas las que tenemos día con día por la falta de crecimiento, por la falta de madurez, la que no nos dejan tiempo para cumplir con nuestros deberes cristianos. Que entre otras cosas, hermanos, tiene que ver con estar siempre gozosos, como veíamos. Tiene que ver con orar sin cesar. Tiene que ver con dar gracias en todo. Tiene que ver con no apagar el espíritu. Tiene que ver también, hermanos, con no menospreciar las profecías, como veíamos también, con examinarlo todo y abstenernos de toda especie de mal, hermanos. Y estas son solo algunas de los deberes que como cristianos tenemos. Ahora, aquí surge también una pregunta muy interesante en la que tendríamos cada uno de nosotros que estar meditando día con día, meditar en ella de manera constante, y es: ¿qué me impide muchas veces cumplir con mis deberes cristianos? Día con día, hermanos, tenemos que reflexionar en esta pregunta: ¿qué me impide muchas veces cumplir con mis deberes cristianos? Y como veíamos, es esa falta de madurez espiritual la que nos lleva a no tener un crecimiento en nuestra vida. Nos lleva a no avanzar y seguir adelante. Nos lleva a no gozarnos en el Señor. Nos lleva a no orar constantemente y sin cesar. Nos lleva a no tener un corazón agradecido con el Señor. Esa falta de madurez, hermanos, nos lleva también a apagar constantemente el espíritu. Nos lleva a menospreciar las Escrituras con nuestra desobediencia. Nos lleva a hacer las cosas sin discernimiento. Nos lleva a vivir en la práctica del pecado, haciendo lo malo ante Dios, y nos lleva a vivir estancados. Vivimos estancados por esa falta de madurez espiritual, hermanos, y este estancamiento es el que nos tiene
afanados con las cosas de este mundo. Nos tiene turbados, sin gozo en nuestra vida. Las preocupaciones, hermanos, nos ocupan tanto tiempo que ya no nos dejan nada de espacio para cumplir con nuestros deberes cristianos. Y toda esta falta de alimento espiritual, hermanos, nos lleva a debilitarnos, nos lleva al desánimo y al desaliento, nos lleva a la apatía. Y en un estado así, hermanos, ¿cómo podríamos llevar a cabo nuestros deberes cristianos? En un estado así como el que se presenta en esta situación, ¿cómo podríamos llevar a cabo nuestros deberes cristianos? Hermanos, en la palabra de Dios podemos ver muchos motivos por los cuales no hay madurez, no hay crecimiento. Pero en esta tarde yo les invito a que nos centremos nuestra atención en dos de ellos, dos de los motivos por los que un cristiano o un hijo de Dios no crece, por lo que un cristiano no llega a madurar en su fe, por lo que muchas veces seguimos batallando con los mismos errores y pecados. Y el primer motivo que vamos a ver, por el cual no hay madurez espiritual, lo tenemos ahí en Hebreos, también, hermanos, Hebreos, y vamos a darle lectura a los versículos 11 y 12, por favor. Vamos ahí a sus Biblias, por favor. Hebreos 11 y 12, por favor. Hebreos 5, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y vamos a hacerlo de la manera acostumbrada. Ustedes lean el primero, por favor, ahora, y yo leo, el 11 ustedes y yo el 12, por favor, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Acerca de esto tenemos mucho y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, y fíjense cómo la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 11, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y como podemos ver, nuestra vida espiritual se ve estancada muchas veces porque somos tardos para oír. Y fíjense que la palabra tardo tiene que ver con ser lentos, tiene que ver con ser perezosos, tiene que ver con no poner atención en lo que oímos. Y esto trae como consecuencia el que no entendamos de forma correcta la palabra de Dios y por consiguiente que no tengamos el discernimiento correcto y que esto nos lleve a no realizar esos ajustes que se requieren en nuestra vida. Hermanos, es necesario ser diligentes en el oír y mucho más cuando se trata de la palabra de Dios. Cuando se expone su bendita palabra, es necesario apartar de nuestra mente y corazón esos pensamientos que nos tienen cautivos. Es necesario apartar de nuestra mente y corazón los afanes, hermanos. Es necesario apartar de nuestra mente los temores. Es necesario apartar las dudas y centrar toda nuestra atención en lo que nos está hablando en ese momento, en lo que Dios nos está hablando en ese momento. Tengan la seguridad, hermanos, que si logramos poner todos nuestros sentidos en escuchar a Dios cuando se expone su palabra, podremos, sin duda, sentirlo hablándonos al oído. Ahora, el siguiente motivo por el cual en nuestra vida no hay crecimiento espiritual y que esto nos lleva a no cumplir con nuestros deberes cristianos, lo podemos ver ahí en el libro de Santiago. Por favor, vamos a Santiago 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, versículos 22 al 25. Por favor, y vamos a hacerlo de nuevamente. Yo leo el 22, ustedes el 23 y así consecutivamente. Santiago 1, del 22 al 25, que dice así la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense, hermanos, cómo ya en este caso logramos oír, logramos poner nuestra atención cuando se predica la palabra. Ya logramos apartar de nuestra mente todos esos pensamientos que nos mantenían cautivos y que no nos dejaban oír a nuestro Dios. Ya escuchamos de manera clara el mensaje de Dios. Pero ahora lo que sucede es que no obedecemos. No hacemos conforme a lo que el Señor nos muestra. No ponemos en práctica la palabra y no llevamos a cabo esos ajustes que a través de la enseñanza Dios nos reveló que era necesario realizar en nuestra vida. Y por consiguiente, seguimos estancados, sin crecer, sin madurez espiritual. Como vemos en estos versículos, la otra razón por la que no surte el efecto correcto en nuestra vida la palabra de Dios es porque no somos hacedores de la palabra, sino que solamente la escuchamos, pero no obedecemos y no perseveramos en ella. Hermanos, de nada nos sirve oírla y entenderla si no la vivimos. Y de nada nos sirve obedecerla unos cuantos días si no perseveramos, si no la aplicamos de manera constante día tras día en nuestra vida. De nada nos sirve. El conocimiento que adquirimos, si no lo aplicamos a nuestra vida, de nada sirve, hermanos, de nada sirve. Dice la palabra que el conocimiento envanece, y se refiere a ese conocimiento que no se vive, aquel conocimiento que solo se utiliza para quererlo aplicar a otros y no a nosotros mismos. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto cristianos que conocen la Biblia muy bien, citan de memoria muchos versículos, pero no la viven, no la obedecen, no ponen en práctica todo ese conocimiento que tienen de la palabra? Si queremos que la palabra de Dios cumpla con su función en nuestra vida y sea de gran bendición, es necesario obedecerla y perseverar en ella. Es necesario hacerlo. No caigamos en ese error de conocer mucho y vivir poco o nada la palabra de Dios. Busquemos con la ayuda del Señor ser, como lo menciona este versículo, hacedores de su palabra, hermanos. Muchas otras veces no llegamos a cumplir con nuestros deberes cristianos porque los perdemos de vista. Estamos tan agobiados con los afanes y deseos de este mundo que nos olvidamos de que además de la lectura de la palabra, la oración y el compartir la palabra, hay otros deberes con los que hay que cumplir. Y posiblemente, hermanos, habrá quien aquí nos pueda argumentar que con llevar a cabo esto que acabo de mencionar, que es la lectura de la palabra, orar y compartir, sería más que suficiente. Y sin duda, que sería más que suficiente, y que el hacer otras cosas no nos hace más o menos salvos. Y sin duda tiene razón, sin duda que tiene razón. Sin embargo, hermanos, estamos hablando de que en la vida de todo hijo de Dios debe de haber madurez y crecimiento. Debe de haber también diligencia en todo lo que hacemos y de manera muy especial en las cosas de Dios. Y el querer y que el hacer y cumplir con nuestros deberes cristianos, hermanos, que el hacer y cumplir con nuestros deberes cristianos
debe de ser, hermanos, tendría que ser una muestra de nuestro agradecimiento y amor a Dios. Tendría que ser una muestra de nuestro agradecimiento y amor a Dios. Desafortunadamente, esto no es así en una gran mayoría de cristianos. La mayoría de las veces nos conformamos y ya no vamos por más, ya no queremos hacer más por Él, o solo queremos hacer aquello que a nosotros nos gusta, que nos agrada, y dejamos a un lado aquellas cosas que no nos agradan, hermanos. Se nos olvida que el obedecer en todo a nuestro Dios es una manera de mostrarle cuán agradecido estamos por lo que ha hecho por nosotros. Es una manera de demostrarle cuánto le amamos. Es una manera de demostrarle lo importante que es Dios en nuestra vida, hermanos. Desgraciadamente vivimos tan afanados, tan turbados, que nos pasa como a Marta. ¿Recuerdan, la hermana de María y Lázaro? Nos olvidamos de la buena parte que tenemos con Dios en nuestra vida. Y estamos turbados y afanados con muchas cosas. O simplemente dejamos de cumplir con nuestros deberes cristianos porque no queremos dejar o sacrificar aquellas cosas que, aunque no son malas, solo llegan a satisfacer nuestros deseos o son para complacer a nuestra carne. Decía el hermano Manuel que siempre podemos hacer un poco más por el Señor, que siempre hay algo en lo que podíamos mejorar nuestro servicio para el Señor. Y sin duda que tenía razón. Siempre podemos hacer las cosas del Señor un poco mejor, hermanos. No sé si han visto la película Hasta el último hombre. Esta película está basada en la historia real de un soldado del ejército de Estados Unidos llamado Desmond II, un cristiano adventista que se negó a portar armas en el frente. Fue objeto de burlas y persecución, y que a pesar de aquello fue condecorado con la medalla de honor por el presidente Harry Truman, por haber salvado, hermanos, escuchen, por haber salvado sin un arma la vida de más de 75 personas, de más de 75 soldados, y sobre todo, fíjense, bajo el fuego constante enemigo, cuando fue la batalla ahí en el acantilado de Maeda, durante la brutal batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. Y algo que decía este cristiano cada vez que salvaba a alguien, hermanos, era: Señor, vamos por uno más. Y así, hermanos, con la ayuda del Señor, logró salvar a más de 75 soldados y sin portar un arma. De la misma manera, nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios debemos dar un paso más hacia adelante en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Digamos: Señor, vamos por un paso más, día con día, hermanos, día con día. Solamente al avanzar hacia adelante todos los días de nuestra vida espiritual, sin retroceder para nada, sin estancarnos, sino avanzando con obediencia y perseverancia, es que lograremos de manera natural, hermanos, cumplir con nuestros deberes cristianos. Y entonces viviremos siempre gozosos, como veíamos que nos pide el Señor. Y esto se reflejará en nuestra vida. Viviremos orando sin cesar, y esto se notará en medio de las luchas y dificultades que se nos lleguen a presentar. Viviremos, hermanos, dando gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Viviremos no apagando el espíritu, no menospreciando las profecías, sino en obediencia. Viviremos, hermanos, examinándolo todo y reteniendo lo bueno, y esto se verá reflejado en nuestras decisiones. También viviremos absteniéndonos de toda especie de mal, y esto se verá reflejado en nuestro testimonio. Hermanos, ya para terminar, sin duda que nuestra iglesia va a requerir de varones y damas firmes y esforzados, varones y damas temerosos y obedientes de Dios,
varones y damas maduros en la fe, que estén dispuestos a dar un paso más cada día hacia adelante, que estén dispuestos a sacrificarse por la obra de Dios. Nuestra iglesia, hermanos, va a requerir varones y damas que estén dispuestos a pagar el precio de servir al Señor. Varones y damas que amen a Monte Sinaí y estén dispuestos a ofrendar tiempo y recursos de tal manera que logremos, con la ayuda del Señor, llevar a nuestra amada iglesia al lugar donde el Señor quiere que esté. Y con ello salvemos muchas vidas, hermanos, de la muerte. Que como ese soldado, hermanos del ejército, cada uno de nosotros digamos: Señor, vamos por uno más. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que inclinen su rostro. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo creo que así como lo hiciste en mi vida, Señor, a mis hermanos les has mostrado algo, Señor. Algo sin duda alguna les has mostrado en lo que, como a mí, Señor, veníamos fallando, veníamos haciendo mal, Señor. Ayúdanos, Señor, si es así. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, a hacer esos ajustes necesarios de tal manera, Señor, que podamos cumplir con nuestros deberes, que podamos llevar a cabo la obra, Señor, que tú nos encomendaste, que podamos ser diligentes, Señor, en cada una de las cosas que tenemos que hacer, Señor, de tal manera que cumplamos con ese propósito para el cual tú nos llamaste, Señor. Sin lugar a dudas, Padre amado, tú no te equivocas, tú nos llamaste y sabías que íbamos a cumplir con ese propósito. Dios, ayúdanos que así sea en nuestra vida. En tus manos ponemos, Señor, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, rogándote que nos ayudes a ser diligentes, a ser esos hijos que tú quieres que seamos. Gracias te damos por todo, en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.
las heridas hoy lo puedes conocer. En las promesas que Él ha dado para ti, vida eterna y abundante tú podrás obtener. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti. Gracias a Dios, hermanos, ya estamos terminando. Gracias a Dios por la enseñanza que tuvimos el día de hoy. Como cristianos tenemos muchos privilegios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, vienen muchas bendiciones a nuestra vida, pero también vienen acompañadas de deberes que como cristianos debemos cumplir, que el Señor nos pide que cumplamos y que tenemos que tener ánimo para trabajar en ello, hermanos. Entonces, gracias a Dios por la enseñanza, gracias a Dios por la vida del hermano Heriberto. Y bueno, ya para terminar, les damos los avisos. Como ya saben, nuestros cultos los días domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde a través de aquí de Facebook para que puedan estar pendientes, también para que puedan compartir cada vez que se publican los cultos, y los puedan compartir para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. También les recordamos que los días lunes, martes y miércoles están subiendo las cápsulas también a Facebook para que puedan estar ahí al pendientes. A las 7 se suben las cápsulas. Las clases de damas, que son los días viernes a las 5:30 por Zoom. Si ustedes no tienen aún el acceso o la manera de acceder, comuníquense con nosotros para que podamos enviarles el link a través de un mensaje para que se puedan conectar. Igualmente con los varones a las 6 de la tarde, también los días viernes a través de Zoom. Y los días sábados a las 4:30 tenemos nuestra reunión de jóvenes, para que también puedan estar ahí invitando a sus jóvenes, a sus hijos, sus primos, sus familiares a conectarse a cada una de estas clases. Y bueno, hermanos, también los jueves les recordamos que tenemos el estudio personal en casa para que puedan tenerlo, para que puedan estar orando, por todas las necesidades que hay en la iglesia, que hay en los hermanos, también por todas aquellas personas que están teniendo necesidad, para que podamos seguir en oración ayudándolos como el pastor lo decía. Entonces, hermanos, ya para terminar, vamos a hacer una oración y con esto quedamos despedidos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos permites, gracias por esta enseñanza del día de hoy, gracias porque tú hablas a nuestros corazones, te pido que la podamos llevar a la práctica, que podamos cumplir con todos esos deberes, Señor, que tenemos como cristianos, Señor, con ánimo, con gozo y con esfuerzo que tú nos des, Señor. Nos ponemos en tus manos esta enseñanza que queda en nuestro corazón para que podamos llevarla por obra. En nombre de Cristo Jesús, amén.